Descifrando la Argentina de Javier Milei. Han transcurrido 6 meses de gobierno. Primera fase. ¿Cuáles son las turbulencias que pueden esperar en esta Argentina que cada vez que el dólar se escapa un poquito o que la inflación puede cambiar de rumbo con una tendencia al alza en lugar de a la baja? Bueno, todo el mundo, toda la Argentina empieza a inquietarse otra vez. De esta Argentina tan particular vamos a hablar hoy con Andrés Malamud. Muchísimas gracias, Andrés, por estar en la repregunta. A vos, Luciana. Bueno, como todos saben, Andrés es politólogo por la Universidad de Buenos Aires, es doctor en Ciencias Sociales y Políticas por el Instituto Universitario Europeo, desarrolla todo su trabajo de investigación en la Universidad de Lisboa y es autor de varios libros, el último, Diccionario Arbitrario de Política, y el anterior, El oficio más antiguo del mundo, Secretos, Mentiras y Bellezas de la Política. Andrés, ¿qué lecciones ha tenido que corregir o has tenido que corregir como politólogo y ha tenido que corregir la ciencia política a partir de la experiencia de la llegada de Javier Milei al poder? Hubiéramos pensado que sin un apoyo partidario fuerte, un partido político organizado que movilice y fiscalice, no se podía llegar a la presidencia. En parte esto, la llegada de Milei desmiente en parte la necesidad de un partido fuerte y en parte la confirma. Porque en las PASO, que fueron la sorpresa por la cual él llega al 30% y le gana, ¿te acordás?, a la suma de los candidatos de Juntos por el Cambio y a la suma de los candidatos peronistas, él consigue el 30% de los votos, pero hay una diferencia muy grande entre 5 provincias por un lado y 19 por el otro. Las 5 provincias que eligieron candidato a gobernador fueron Capital, Buenos Aires, Santa Cruz, Entre Ríos y Catamarca. En esas elecciones los partidos se movilizaron porque tenían candidatos subnacionales a gobernador y intendente. En esas 5 provincias, Milei sacó 13 puntos porcentuales menos que en las otras 19. Si los partidos se hubieran movilizado, se hubieran organizado nacionalmente, le obstruían la llegada al outsider. El outsider llega porque tiene mérito, pero sobre todo porque los partidos desertaron de su rol de organización nacional y de movilización electoral. Así que los partidos siguen importando. Él salió tercero en las 2 Buenos Aires, que elegían gobernador, candidato a gobernador. Y salió primero en 16 provincias del interior que no elegían candidato a gobernador. Los partidos siguen importando, pero no cumplieron su papel. Interesante, porque es una lección no solo para un politólogo, sino también para los partidos políticos. ¿Pensás que esa lección, ese aprendizaje en 2025 lo van a incorporar los partidos políticos para resistir de alguna manera el avance de Milei? No, porque en 2025 no hay elecciones nacionales. Bien. En 2025 tenemos 24 elecciones provinciales y cada gobernador va a hacer lo que le convenga. Entonces, elecciones provinciales, cuando corresponde, desdoblará el calendario. Se eligen gobernador en 2 provincias en 2025, en Corrientes y en Santiago del Estero, que están desfasadas con el resto. Pero lo que nosotros entendimos, lo que nosotros aprendimos, lo que los políticos aprendieron de esta experiencia es: hay que joder al otro, que no es una experiencia difícil de entender. Jorobaron al Partido Nacional, pero preservaron las provincias. Fíjate que Milei no tiene ninguna. Y Juntos por el Cambio tiene 10. Nunca desde el 83 el no peronismo gobernó tantas provincias. No le fue mal a nivel provincial. Lo que hicieron fue demoler a sus candidatos nacionales. Y a Milei le fue muy mal en el Congreso, es decir, no pudo cosechar nada de territorio para tener representación abigarrada en el Congreso, por el mismo motivo. Por el mismo motivo. Claro. Él no tiene una estructura partidaria que le permita ganar territorio. Claro. Entonces no tiene provincias, gobernadores, no tiene intendentes. En Río Cuarto, la semana pasada, él no apoyó ningún candidato. El supuesto libertario sacó el 5%. Claro. Se repartieron los votos radicales y peronistas. La política argentina. Volvemos a hace 40 años. Es que la política argentina no cambió tanto. La novedad es Milei. Y Milei llegó por su mérito, por el mal gobierno de los últimos 10 años y porque los partidos desertaron de su función. Ahora, entonces, permanece otra repregunta, que es: los partidos políticos el año que viene no van a tener ese desafío, pero sí lo va a tener Milei, porque tiene que calar en un territorio que ya le fue adverso en 2023, por eso no consigue Congreso, un Congreso fuerte. Entonces, ¿qué lección aprende Milei o tiene que ver Milei en 2023 para poder consolidar el Congreso en 2025? ¿Tiene alguna chance de esa consolidación? Sí, A ver. porque él parece haber aprendido de algo que no le gusta, que es la política. A él no le gusta la rosca, le gusta la economía, quiere ganar el Nobel con Damián Reidel, pero mientras tanto hay otra Milei, que es su hermana, que tiene una alianza con 2 Menem. Y si hay alguien que entiende de política en Argentina, son los Menem. Uno es el presidente de la Cámara, Martín, y el otro es el subsecretario general de la Presidencia, su mano derecha, Lule. Y con ellos están armando una estructura partidaria porque saben que sin ella no hay gobernabilidad a largo plazo. Consiguieron una ley
2 leyes, después de un semestre de dar y pedir, de quitar y sacar, de Sí, pasar de de 600 a 200. Totalmente. Y le salió mucho más agua de algunos aspectos, competencia, delegación de competencias, privatizaciones, etcétera. Si quieren mejorar su performance en el futuro, necesitan más legisladores. Y van por ellos. Están creando un partido político. Así que fíjate que ellos aprendieron más que los politólogos. Aprendieron que los partidos siguen siendo importantes. Muy interesante ahora ese partido político creado de manera casi instantánea, como si fuera una torta exquisita, puede ser simplemente un sello de goma en 2025. Alcanza con la creación de un sello en cada provincia, que es el recorrido que están haciendo los Menem con Karina Milei, para tener efectivamente caudal de votos. Bueno, lo que ellos van a plantear es un plebiscito a la figura presidencial. Esta es una elección de 24 provincias, no hay una lista única, no hay ninguna lista que todos los argentinos voten en el cuarto oscuro. En la provincia que vos vivas te vas a encontrar un grupo de listas, en otra provincia al lado otro grupo de listas. Pero el gobierno, si le va bien en la economía, lo que va a hacer es plantear un plebiscito. Si ustedes quieren que el gobierno siga avanzando, den los instrumentos en el Congreso, voten la lista de Milei. Claro. Y enfrente va a haber una oposición desperdigada, desconcertada, desarticulada, en parte por la acción inteligente del gobierno, que los va a ir comprando con el RIGI, comprando en el buen sentido. Va a ir dando a las provincias preferencias en función de alineamientos. Hay lealtad por acá, hay lealtad para allá. Pero el partido político, vos decías, un sello de goma. Los partidos políticos del siglo XXI son sellos de goma. Son organizaciones electorales, no son comunidades ideológicas. Eso quedó en el siglo XX. No hay identidades ahí inscriptas, tan consolidadas y arrastradas históricamente. Hay algunas identidades que se mantienen. Pero no sostienen... No, porque los partidos políticos pasaron de ser una herramienta para representar a la sociedad en el Estado a una herramienta del Estado para gobernar a la sociedad. Por eso se crea de arriba, por eso desde el gobierno crea el partido. No fue de la sociedad que surge el partido, de la sociedad surge Milei. Interesante. Milei crea el partido. Ahora, este 2025, ¿no? Decís, Milei no tenía partidos, no tenía territorio, pero pudo hacer un papel central en las PASO y luego en la primera vuelta y finalmente en el balotaje. En las PASO contó con la fiscalización, con el apoyo de Massa en algunos lugares clave para fiscalizar. En la primera vuelta contó con el apoyo de alguna manera de Juntos por el Cambio o con parte de los votantes de Juntos por el Cambio, que algunos se fugaron hacia Milei, y en el balotaje claramente con Juntos por el Cambio. No va a contar con esas apoyaturas en 2025 porque la competencia está más desperdigada. ¿Qué chances tiene de controlar efectivamente los votos que lleguen a esas urnas? Ratifico lo que decís con una pequeña observación. En la primera vuelta tuvo el financiamiento, los candidatos y el apoyo de Massa. En las PASO. En las PASO, claro, en las PASO. En la segunda vuelta, en el balotaje, tuvo todo junto por el cambio. Sí. En la primera fue solito. Y sacó el mismo porcentaje, 30% que había sacado. Sí. Cuando fue solito, perdió. Massa gana la primera vuelta. Y claro, por eso el Congreso razón. es tan peronista. Sí. Por eso es tan peronista, porque la vuelta que definen los legisladores es la que gana Massa. Totalmente. Sigue siendo muy importante esto del territorio y de los partidos. Y esto es algo que el gobierno aprendió. Aprendió, decir, comprar casta es fuerte y a lo mejor distorsiona el sentido. Introyectándose casta. Claro. Este es un gobierno constituido por Patricia Bullrich, que fue la candidata opositora, por Daniel Scioli, que fue candidato al kirchnerismo en otra época, por Guillermo Francos, que es un gran funcionario, que fue funcionario también de Alberto Fernández. Hace décadas, que es un hombre de la política y del poder. Es un profesional de la política, y alguno diría un profesional del Estado. Claro. Y eso es lo que un outsider como Milei necesitaba, alguien que entienda de política y que entienda del Estado. Y lo fue a comprar afuera, a la casta, a comprar en el buen sentido, otra vez, porque esto es reclutamiento y alianzas. No soborno. Andrés, Karina Milei la mencionaste como una figura clave para ese futuro cercano. Una figura tan particular, ¿no? Con una historia laboral completamente por fuera de los cánones tradicionales de la política, inclusive de los cánones profesionales, ¿no? De los trabajadores de las profesiones liberales. ¿Cómo se explica el manejo político de una figura como esa, la construcción de poder de una figura que es mujer y que además es tan atípico en su historia? ¿Cómo lo explica un politólogo? Yo no la conozco personalmente, ni me especializo en psicología política. No, bueno, pero hay ahí un funcionamiento, un rol, ¿no? Sí, pero por eso, esta es mi limitación. A partir de esto te cuento lo que veo. Lo que veo en ella es una gran intuición, un olfato, que es más humano que político, la confianza absoluta de su hermano, o viceversa. El hermano la llama el jefe y se considera el comunicador de ella. Y la capacidad de reclutar gente que entiende, de identificarlos primero y de traerlos a trabajar con ella después.
Karina Milei sin los Menem no podría hacer lo que está haciendo. Pero fue ella la que lo fue a buscar. O ellos fueron y ella los adoptó. Sí. Así que lo que tenemos ahí es un trío de una Milei y dos Menem que se encargan de rosquear para construir un partido. Después Franco se encarga de rosquear para conseguir una ley. Son funciones diferentes. Ahora, ¿qué dice de la política argentina, más allá de todo lo que dijiste, que un candidato se cree en 2 años y que una secretaria de Estado con el poder que tiene Karina Milei surja también de la nada? Lo primero que indica es que la casta fracasó. Los políticos profesionales no supieron gestionar el poder del Estado como para quedarse en él, como para quedarse en el Estado. Lo perdieron en 10 años de no crecimiento económico, después de 3 presidencias que involucraron a todos los partidos políticos existentes. Los Milei son un producto del fracaso de la casta, como lo llaman ellos, del establishment político. Después, ¿qué es lo que tienen ellos? Olfato y determinación. Una determinación que los que lo conocen dicen que deriva de un cierto mesianismo, un sentido de misión, la necesidad de evangelizar a partir de una verdad que ellos conocen y quieren traer al mundo. Esa es una visión que se compadece con lo que los politólogos llamamos liderazgo carismático. El carisma, la definición del carisma es un don que es acreditado, que es reconocido por el pueblo en el líder. El pueblo considera que el líder es el elegido y lo sigue. El líder puede ser un profeta, un demagogo, dice Max Weber, o un líder guerrero, militar. En el caso de Milei no es el típico demagogo que te convence con un discurso en la plaza, es el profeta que te trae una verdad que hasta entonces era desconocida y en la cual vos empezás a creer a partir de la confianza en el líder. En esa explicación, en esa matriz conceptual, ¿los incluís a los dos, a Milei y a su hermana? Ellos se consideran parte del mismo ente. Y Milei, cuando hace la analogía con Moisés, es muy claro. Dice, Moisés era el que pensaba, pero comunicaba mal. Entonces Aarón, su hermano, Dios se lo manda para que traduzca lo que Moisés piensa a lo que los judíos que salen de Egipto pueden entender. Entonces él se ve como Aarón, es el traductor de la hermana, que es la que cranea las cosas. La hermana es la que traduce, interpreta, habla a través de los perros o no, con el uno, y le trae la verdad. Y entonces él es el que se encarga de comunicarla, es el traductor, el evangelizador si querés. Y ellos se ven como parte de lo mismo. Aarón y Moisés eran los dos uno, un profeta. Me interesa tu lectura tan aguda sobre Victoria Villarruel. Juan Grabois suele decir que Victoria Villarruel está ahí lista para tomar el poder con el cuchillo casi entre los dientes y tramando una lógica de copamiento del poder en cuanto Milei se debilite. ¿Ves algo de eso? ¿Cómo ves esa figura? La veo mucho más inteligente que eso. Si ella aspira a suceder a Milei, no nos lo va a dejar saber. Y está claro que el vicepresidente cumple esa función, es la rueda de auxilio. Si se pincha el auxiliar, está para sustituirlo, es la función constitucional. Ahora, la historia de vicepresidentes que se arruchan es hartamente vacía de historia, y por eso los presidentes se cuidan en salud, y en Argentina los presidentes se deshacen de sus vices antes de que pase lo contrario. Alberto Fernández no pudo, y lo que tuvimos es un empate catastrófico entre un presidente que no gobernaba y una presidenta que le dificultaba la vida, para tornar la ingobernabilidad más evidente. Acá ella genera confianza a partir de no andar con el cuchillo entre los dientes. Claro. Lo que no significa que no lo tengan fundado, listo para cuando haga falta. Pero si ella llega a la presidencia no será por haber traicionado, será por haber esperado. Claro, un proceso natural, como de alternancia. La rueda de auxilio está por las dudas, la rueda de auxilio no pincha, no se la rueda, está por si se pinchan. Lo mejor que le puede pasar a una democracia es que haya una oposición inteligente, Andrés, racional e inteligente. ¿Cuál ves que la Unión Cívica Radical, presidida por Martín Lustó, puede ser definida en esos términos? La Unión Cívica Radical no puede ser definida como una cosa en este momento, porque es varias a la vez. Sí. ¿Cuáles son esas varias? Sobre todo dos. El electorado de los centros urbanos, principalmente la capital, que milita activamente en la juventud y en las universidades y que tiene la franja morada, que es un electorado tirando progresista. Y el electorado del interior del país, que es un poco mayor en términos de número, un poco más conservador en términos de ideología y bastante más exitoso en términos de representación territorial. Tienen 5 gobernadores y unos 300 intendentes. Entonces vos tenés a esos votantes del interior que son pañuelo celeste y a los votantes metropolitanos que son pañuelo verde. Y los dos representan a un electorado que quiere estar en el mismo partido. Y ese partido necesita los dos sectores. El radicalismo va a prosperar si usa esta heterogeneidad de manera plástica, para representar a grupos que no son lo mismo. Si el radicalismo es plástico, le puede ir bien. Si el radicalismo es rígido, se parte, se quiebra.
Por eso yo observo esta votación de algunos que se abstienen, algunos que votan a favor o contra, otros que votan al revés, como algo funcional mientras lo usen estratégicamente. Si lo están haciendo mientras se odian, como muchos sospechan, entonces esto termina con el partido. Pero esa plasticidad se traduce, es decir, la decisión de Martín Lustó de recortarse tan claramente del radicalismo en general en la votación en diputados y en el Senado, ¿es una traducción de la plasticidad o es un problema de la plasticidad? Si fuera en 2027 sería una tragedia de la plasticidad. En 2024 puede ser una herramienta de la plasticidad. Porque lo que están demostrándole a sus electores es que hay para todos los gustos. Somos todos. Somos todos. Vos sos un radical que te gusta Milei, hay lugar en el radicalismo para apoyar a Milei. Vos sos un radical que odia a Milei, también hay lugar en este partido. Y esperemos a ver cómo le va. En 2025 son elecciones provinciales, donde el progresismo radical va a prevalecer en la capital y el radicalismo federal va a prevalecer en las provincias. En 2027 tienen que tener un candidato único. Faltan 3 años para que el radicalismo tenga que tornar única esa plasticidad que hoy le favorece. ¿Se recorta a alguien pensando en el 2027? El radicalismo es el partido de la democracia y de la hiperinflación. Por lo tanto, en un contexto de alta inflación no tiene oferta para darle a los argentinos. Cuando la inflación baje, esperando que este gobierno tenga éxito, entonces el radicalismo sí tiene ofertas para los próximos problemas. Para la seguridad, Maximiliano Puyaro, claro, gobernador de la provincia de Santa Fe, fue 4 años ministro de Seguridad y después fue electo gobernador, así que algo bien hizo. Y en ese punto, en el tema de seguridad, se acerca un poco a la mirada del gobierno de Milei, ¿no? En esas imágenes a lo Bukele que vimos el año pasado, en la dureza con que encara la contención del delito dentro de las cárceles. Bueno, se acerca Patricia Bullrich, que fue la candidata de la coalición que integraba el radicalismo. Claro. Y hay una buena relación personal entre Bullrich y Maxi Puyaro, que además es progresista en otras visiones. Por ejemplo, universitarias, y en esto coincide con Lustó. Así que ves cómo esa plasticidad se manifiesta incluso en uno de los gobernadores importantes del partido. Pero después viene otro problema, eficiencia administrativa, la gestión. Y el radicalismo tiene 5 gobernadores, algunos de provincias grandes con experiencia de gestión exitosa. Mendoza, Jujuy, en Corrientes, el gobernador reelecto sacó el 70% de los votos. Algo hizo bien. Así que una vez que la inflación no sea un problema, y la inflación es lo que torna a Argentina diferente del resto del mundo, el radicalismo es un partido que tiene mucho por ofrecer. Pero primero alguien tiene que resolver la inflación. Inflación. Javier Milei ha cumplido su promesa electoral, ajuste y baja de la inflación, balance fiscal. El ancla de la gobernabilidad está centrada en esos indicadores. En los últimos días empezó a moverse la inflación, empieza a preocupar, atado a la suba del dólar blue. Puede haber una turbulencia por lo menos, ¿no? De aquí en adelante con esta nueva fase que inicia el gobierno. Desaparecida esa promesa porque empieza a generarse inestabilidad, ¿hay problemas en la gobernabilidad de Milei? Yo creo que nadie sabe si va a tener éxito o va a fracasar el gobierno, aunque la mayoría decíamos que tenga éxito. Lo que te puedo garantizar es que va a haber turbulencias. También en la gobernabilidad, en la percepción de gobernabilidad. Sí, va a haber idas y vueltas. Fíjate que en algunos, incluso buenos momentos del gobierno, la semana de oro en la que le salió todo bien, el riesgo país tuvo un piquecito. Sí. Más cuando le votan a favor del aumento de las jubilaciones. Pero después sigue. Así que los mercados miran a Argentina con desconfianza independientemente del gobierno, porque nos conocen bien. Somos un país que tiene hiperinflación, no tiene hiper, tiene inflación y cepo, cuando en el resto del mundo no existen más esos problemas. Lo de Milei, él quizás cree en los milagros, los mercados generalmente no creen, por lo tanto yo supongo que su apuesta es la siguiente. Él espera que los argentinos crean en el país, pero los argentinos no creen en el país porque sí, desconfían del país igual que los extranjeros. Pero buscamos la validación externa porque somos cholulos. Entonces, los argentinos van a apostar por el país cuando vean que los de afuera, que uno valora, creen en el país. Cuando él viaja por el mundo, no sale a buscar inversiones y no sale a abrir mercados. Los diplomáticos de carrera se agarran los pelos. Él sale a buscar validación. Se junta con celebrities y le dice a los argentinos, ven, las celebrities apoyan, confíen. La inversión externa que puede llegar a Argentina es menor que la inversión doméstica, que los dólares que tenemos en los colchones los argentinos, que lo que tenemos afuera los argentinos. La apuesta de Milei es que los argentinos crean en Argentina porque los extranjeros creen, pero los extranjeros van a tuitear por Argentina, no van a invertir en Argentina. Ahora, Massa el año pasado, cuando era ministro de Economía y además candidato, y el gobierno de Alberto Fernández iba subiendo y escalando la inflación de manera muy preocupante, pero había una gobernabilidad sostenida por la potencia del kirchnerismo y del peronismo que permitía, ¿no?, que ese buque llegara por lo menos a final de mandato.
un presidente que tenga que afrontar, un presidente de las características de Milei, sin esa solidez política detrás, que tenga que afrontar turbulencias en los indicadores prometidos, ¿tiene más riesgos de gobernabilidad política? Sí, los riesgos de la gobernabilidad derivan precisamente de la falta de escudo legislativo. Milei tiene una hiperminoría. Si le va muy bien el año que viene, puede tener una minoría. La mayoría está prácticamente fuera de alcance. Así que la gobernabilidad tiene que ser construida permanentemente, no es un dato. La gobernabilidad es una película. Y se construye cuando vos tenés minoría con alianzas, con coaliciones. Milei no lo entendió así en un principio, lo entendió así un par de meses más tarde. No alcanza con las encuestas, con el apoyo en las encuestas. Las encuestas lo que hacen es comprar apoyo legislativo. Hay muchos opositores a los que les gustaría votar en contra de Milei. Claro. Pero sus electores les piden que no lo hagan. Es el rating de alguna manera, ¿no? Claro. Esto lo conocen muy bien ustedes en el periodismo. A veces no invitás a alguien. Hay mucha gente que habla, periodistas ensobrados, la pauta. No, es el rating. Vos invitás a alguien que no da y no le invitás más, porque la gente deja de verte y entonces los anunciantes retiran. Lo mismo pasa en la política. No es que le están pagando a los opositores para que apoyen a Milei. Es el rating de Milei lo que hace que vos mires a tu electorado y aprendas, te des cuenta que te divorciás si te enfrentás con un gobierno que generó esperanza en los que te votaron a vos. Claro. Eso es central, ¿no? En los que te votaron a vos. Se lleva a tus votantes, ¿no? Claro, eventualmente. Eso pasa no solamente con los representantes territoriales, con los gobernadores y con los intendentes, sino con los líderes sindicales. Si vos hablás en privado con algunos líderes sindicales, te van a decir, a mí mis afiliados me quieren, por eso me eligieron. Pero muchos de ellos votaron a Milei también. Claro. O sea, aunque yo esté en contra de estas políticas, tengo que tener cuidado de no defraudar a los que me votaron a mí, pero también lo votaron a él. Sí, la pérdida de espacio de Macri y de PRO es un problema para la Argentina, porque fue una construcción política clave en la contención de la avanzada kirchnerista en las décadas kirchneristas. Es una pregunta cuya respuesta, que te voy a dar ahora, va a dejar insatisfecha a mucha gente del PRO, empezando por Macri. A ver. Yo creo que la principal obra de Macri fue el partido y no el gobierno. Creo que la proeza de Macri fue fundar un partido cuando ya no se fundan partidos, y fundarlo desde la oposición. Ahora Milei está intentando hacerlo desde el gobierno, como lo hizo Perón. Macri lo hizo desde la sociedad, como lo hizo el radicalismo en el siglo XIX. En Argentina, cada 4 años tenés un presidente diferente. Un partido político, uno por siglo. Argentina tiene el radicalismo, el peronismo y el PRO. Claro. Macri fundó un partido en el siglo XXI, es un mérito increíble. Y me parece que él lo entendió y por eso ahora lo preside. Porque quiere preservar la herramienta histórica, que va a durar años, que va a sobrevivirlo. Vos sos presidente por 4 años, pero tu partido puede durar 100. ¿Pero no está licuado ese partido con esta alianza con Milei y esta votación tan alineada con Milei? Sí, y por eso él recupera el control. No es que él no apoye a Milei. Él cree que Milei está haciendo y sobre todo diciendo muchas de las cosas que le hubiera gustado hacer y decir. Pero no está de acuerdo en que el mayor servicio que le puede hacer el PRO a Milei es seguidismo, subordinación. Cree que el PRO lo que puede ofrecer son cuadros de gestión. Y para eso lo que tiene que decirle al presidente es, la gestión es importante, hay que reconocer la importancia del Estado. Macri cree en el Estado. No es el mismo Estado que el kirchnerismo, ni mucho menos, pero Milei no cree en el Estado. Entonces Macri quiere negociar con Milei, no cargos necesariamente, también cargos porque hace política, pero sobre todo un estilo de gestión. Patricia Bullrich se entrega a Milei, con mucha autonomía, con mucho poder. No es que se entrega y se termina, se entrega porque le dieron un pedazo de ministerio con mucho apoyo. Macri cree que tiene que disputar la concepción del Estado con Milei y para eso necesita un partido que tenga una cierta autonomía. La disputa interna del PRO es por la autonomía, por el lugar desde el cual se negocia con el presidente. Patricia no negocia con el presidente, le hace la venia. Macri quiere negociar. Si quiere ser un otro, pero con un diálogo fluido. Quiere ser parte del gobierno. Claro, quiere ser parte del gobierno. Pero desde la negociación con el gobierno, desde la negociación entre partidos. Que era una coalición. Es lo que él despreció con el radicalismo cuando era presidente. Él siempre dijo que Cambiemos no era una coalición. Había elegido un presidente y por lo tanto él le daba a los radicales algunos ministerios, a sus amigos radicales. No consultaba con el Comité Nacional. Ahora Milei hace lo mismo que él le hizo al radicalismo. Elige a los del PRO que a él le gustan. Y Macri se pone como los radicales a defender la institución. Hiciste el escenario de que llegado 2027, si esta Argentina ha logrado controlar su macroeconomía, el radicalismo tiene una oportunidad, ¿no? Porque va a poder ofrecer algo que la sociedad todavía no le puso el foco, ¿no? Estaba concentrado en lo económico.
¿Qué tendría que ofrecer, qué tendría para ofrecer PRO en 2027 si la macroeconomía estuviera ordenada? Si no estuviera ordenada, tenemos claramente, bueno, racionalidad macroeconómica. Pero si estuviera ordenada, ¿qué tendría PRO para ofrecer? Gestión. Un gobierno tiene programa, rosca y gestión. El programa es el rumbo. Milei lo tiene en su cabeza, algunos funcionarios lo comparten y otros parece que no lo entienden. La rosca es la capacidad de tomar decisiones, sobre todo cuando sos minoría. Necesitas convencer a los que están enfrente de que te apoyen porque si no, no tenés leyes. No tenía rosca este gobierno, ahora tiene. Guillermo Franco es el mejor exponente, pero tiene un equipo alrededor. Sigue sin tener gestión. La única gestión que tiene se la proveen los funcionarios del PRO. Sí, sí. Caputo, Bullrich, hacen outsourcing y los traen al gobierno. Exactamente. Sí. La función del PRO sería dar gestión, claro, ser la tercera pata de un gobierno que desprecia la tercera pata, porque gestión, porque implementación tiene que ver con manejar el Estado, y Milei odia al Estado, palabra de él, odia al Estado. Sí, sí. Y la última pregunta es, ¿qué tendría para ofrecer el kirchnerismo bajo cualquier circunstancia en 2027, ¿no? ¿Hay kirchnerismo en 2027? Es una gran pregunta. Hay peronismo sin duda. La apuesta del gobierno es a romperlo, en 1000 pedazos, no en 2. Porque uno tiende a pensar, hay peronismo kirchnerista, peronismo no kirchnerista. Sí. Está Kicillof y Yarlora. Fíjate vos qué paradoja, sí, que son las dos provincias más pobladas de Argentina. Las dos provincias más grandes de Argentina, sí, están gobernadas por el peronismo. Sí, sí. El sistema político no se deshizo pedazos. Ganó un outsider. Totalmente. Que no es lo mismo que romperse el sistema. Pero piensan distinto. Ahora Milei lo que está haciendo es seduciendo a los gobernadores del norte grande y algunos de la Patagonia, con proyectos de inversión específicos, con promesas. Sí. A partir del Estado federal que él maneja, dineros. Él te desfinancia o él te da. Y esto lo que puede hacer es tornar a cada gobernador peronista un líder peronista regional y por lo tanto dificultar la organización de un partido nacional. Ajá. El que entendió esto bastante bien es Kicillof, claro, que viene del kirchnerismo pero propone cantar otra canción. Y para eso se está reuniendo con gobernadores del interior y llevándoles patrulleros y recursos. Se reunió con un radical, Maxi Puyaro en Santa Fe, con Nacho Torres en Chubut, así que está construyendo y Kicillof tiene en todo el país una reputación que sorprende. Los gobernadores bonaerenses suelen tener buena imagen en el interior. Claro. Así que él está tratando de construir una alternativa post-kirchnerista, no anti-kirchnerista, tampoco necesariamente kirchnerista, está enfrentado con Máximo. Claro. El apellido queda en otro lado. Si a Kicillof le sale bien, lo que ofrece es una alternativa en caso de que a Milei le vaya más o menos. Si le va bien, Milei termina el mandato y reelige. Si le va mal, no termina el mandato, pero la alternativa es Villarruel. Si le va más o menos, es como a Fernández, como a Macri, como a Bolsonaro, como a Trump. Termina el mandato, pero no reelige. El post-kirchnerismo se prepara para ese escenario. ¿No la nombraste a Cristina Kirchner en ese escenario? No la veo a Cristina compitiendo electoralmente otra vez. O sea, el post-kirchnerismo ya es casi un no kirchnerismo. No, es, viste, la filosofía hegeliana, tesis, antítesis, sí, síntesis. Cada una contiene la anterior. La antítesis niega la tesis, pero la sí, síntesis contiene ambas. El Kicillof sería el kirchnerismo evolucionado, no negado. Bien. Por lo menos este va a ser su discurso para que no lo boicoteen. Muy bien, muy interesantísimo. Porque la evolución de los especímenes políticos de esta Argentina de cara a los próximos 2 años. No falta nada. Un año y medio para las elecciones. Bueno, para el 2025, 1 año y medio. Bueno, muchas gracias, Andrés Malón, muy interesante. Esto fue todo en la repregunta.